la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Buenas tardes, Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Estamos en nuestro tiempo de Casa de Dios en Casa, culto de predicación, del domingo 28 de febrero del 2021. Estamos agradecidos con Dios porque usted nos acompaña y porque podemos compartir su palabra a través de este medio. Como siempre, tenemos algunas recomendaciones para usted. La primera es, por favor, tenga su Biblia a la mano. Hoy justamente estaremos hablando de ella, pero es importante que la tenga para que vea y constate que todo lo que nosotros decimos está basado en la palabra de Dios. Por otro lado, otra de las recomendaciones que tenemos es, si usted tiene alguna petición de oración que quisiera compartir con nosotros, lo invitamos a hacerlo, ya sea a través de nuestros canales de internet o bien directamente en nuestro correo electrónico que aparece en este momento aquí en su pantalla y también está en la parte final de nuestros videos. Asimismo, si tiene alguna sugerencia para que podamos mejorar todo esto que nosotros hacemos, que es para honra y gloria de nuestro Dios, háganosla llegar para nosotros poder revisarla y valorarla. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a iniciar poniéndonos en manos de Dios para que Él tome el control de este tiempo, nos ayude, nos guíe y nos guarde. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos infinitas gracias en esta tarde por todas tus bendiciones y tus cuidados, Señor, porque tú permites el uso de estos medios para que pueda llegar tu palabra a más personas. Te pedimos que en esta tarde pongas tú tus palabras en mi boca y puedas hacer que éstas lleguen a donde la gente lo necesite y que pueda ser escuchada y entendida de acuerdo a tu absoluta voluntad, Señor. Gracias te damos de nuevo por todo y te pedimos que sigas siendo con cada uno de nosotros y de los que escuchan esta predicación, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica de esta tarde, que es base de la predicación, la estaremos teniendo en Mateo 4, del 1 al 11. El título de la predicación es Esgrimiendo la espada del Espíritu. Entonces veamos qué es lo que nos dice Mateo 4, del 1 al 11. Así dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ok, hablaremos el día de hoy, como les lo había comentado en un principio, acerca de lo que es la Biblia o la espada del Espíritu. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. También fue escrita a lo largo de 60 generaciones. Fue escrita por más de 40 autores humanos de todas las clases sociales. Fue escrita en diferentes lugares. Originalmente se escribió en 3 diferentes idiomas, que fueron hebreo, arameo y griego. La Biblia consta de 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Como comentábamos hace un momento, es de la Biblia de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, y nuevamente les recomendamos tenerla a la mano para que pueda constatar lo que vamos a decir aquí, y también, de ser posible, tenga donde anotar, ya que estaremos revisando algunas citas bíblicas adicionales a la lectura bíblica que ya mencionamos. Hoy por hoy, todos los cristianos evangélicos generalmente decimos que la Biblia es nuestra única norma de fe y práctica. ¿Pero realmente es así? ¿Realmente nosotros los cristianos nos apoyamos 100% en la palabra de Dios? Es algo que debemos de considerar. Lamentablemente en la actualidad se ataca muchísimo a la Biblia, se ataca la parte intelectual de la Biblia, se busca descalificarla, se busca sembrar duda en la gente para que no la acepte, para que no la respete. Pero ¿por qué es todo esto? ¿Por qué un ataque tan directo hacia la Biblia? ¿Por qué un ataque tan directo a las creencias del cristiano? Es muy sencillo. Estamos dentro de una lucha espiritual. Una lucha espiritual que estamos lidiando día a día con Satanás y con todas las huestes que le sirven. Esto lo podemos constatar en una cita bíblica. Es Efesios 6:12. Repito, Efesios 6:12. En esta cita nos dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, estamos en lucha espiritual y por lo mismo vamos a estar recibiendo ataques en este mismo sentido espiritual. Ahora bien, si continuamos con la lectura aquí en Efesios 6, el versículo 13 nos dice lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y si seguimos leyendo este mismo pasaje, vamos a llegar a Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice lo siguiente: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí, en Efesios 6:17, en la segunda parte, ya estamos viendo a qué nos referimos con la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios, es la Biblia, y el día de hoy vamos a aprender algunas cosas en relación a ella. Lo primero que debemos de tener en mente es que esta espada es una espada que fue forjada por Dios. Es decir, no es un documento cualquiera, no es cualquier cosa la que tenemos en nuestras manos. Es una espada forjada por Dios. Veamos lo que nos dice 2 de Timoteo 3:16. Repito la cita, es 2 de Timoteo 3:16. Dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una cosa interesante de esta cita es que la palabra en griego que se traduce como inspirada por Dios es una palabra que se dice
theopneustos o algo así, que lo que realmente significa es Dios sopló, Dios inspiró o debido a la inspiración de Dios. Entonces, esta palabra es importante porque es la única vez que se utiliza en el Nuevo Testamento. Y aquí nos pone muy en claro que la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, esta espada es forjada por Dios. A pesar de que hubo en la hora de escribirla, hubo la intervención humana de más de 40 personas, debemos de tener en mente que estas personas que escribieron la Biblia fueron inspiradas por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, esto lo podemos ver, entre otras cosas, en la unicidad de la Biblia. Ahora bien, tenemos que tener en mente también lo que nos dice Hebreos 4:12. Repito la cita, Hebreos 4:12. Así dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, aquí también nos habla, en Hebreos, de que la Biblia, la palabra de Dios, es una espada de dos filos, es una espada que puede llegar hasta el alma. Quienes la hemos leído, quienes hemos disfrutado de todo lo que ella dice, podemos constatar lo que dice este pasaje, que puede llegar hasta el alma y puede cambiar muchas de las cosas. Ahora bien, ya estamos aquí viendo cómo la Biblia es una espada, es un arma. Sin embargo, ¿de qué nos sirve tener un arma, por muy buena que ésta sea, si no la sabemos usar? Inclusive pudiera ser usada en nuestra contra. Si no, veamos a los guerreros. Todos esos guerreros que se dedican, valiendo la redundancia, a la guerra, todos los soldados y demás, reciben constante entrenamiento. Siempre están utilizando sus armas, manteniéndolas bien afinadas, bien afiladas, bien ajustadas. Lo mismo debe de pasar con nosotros. Tenemos el arma, tenemos un arma efectiva, tenemos un arma eficaz, pero debemos nosotros estarla siempre conociendo bien y tenerla siempre lista para poder luchar. Ahora bien, recordemos algo que encontramos también en Santiago 1:22. Santiago 1:22 nos dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, ya vimos que la Biblia es esa espada del Espíritu, espada de dos filos, que puede llegar hasta el alma, y debemos de ser hacedores, no nada más oidores. En pocas palabras, no tengamos la Biblia nada más ahí guardadita de adorno, la tenemos que usar. Ahora, vamos a aprender a esgrimir esa espada del Espíritu, y esto lo vamos a aprender nada más y nada menos que de Jesús, ya en el pasaje que leímos como lectura bíblica para entrar a esta predicación. Vamos a ver lo que nos dicen los primeros versículos de Mateo 4, de lo que leímos hace un momento. Vamos a ver Mateo 4, del 2 al 4. Ahí está registrada la primera tentación que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra de Dios. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí tenemos que tener en mente que esta primera tentación apela a la carne, a los deseos de la carne, a los instintos, pudiéramos decirlo. Es decir, en esta parte Satanás está viendo cómo pegarle a nuestro Señor Jesucristo a través de la carne. Y lo que le dice, bueno, de entrada lo primero que le dice es, le cuestiona: si eres hijo de Dios, no lo está poniendo en duda, es una manera en la que lo reta, por así decirlo. Y a final de cuentas, lo que es la tentación, di que estas piedras se conviertan en pan, y así será. Ahora bien, lo que le responde Jesús le responde: escrito está. Vamos a ver en qué parte de la Escritura se encuentra la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a Deuteronomio
8:3 en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, dice lo siguiente: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conoces tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí lo estamos viendo ya, cómo Jesús hace referencia a algo que ya estaba en la Escritura en esos tiempos, en el libro de Deuteronomio, de que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, aquí las cosas importantes que hay que notar. Número 1, Satanás apela a lo que es el deseo de la carne, a una necesidad primaria que tenemos todos nosotros, que es el hambre, o cualquier otro instinto, cualquier otra necesidad. También Satanás las puede usar de alguna manera para tentarnos, para buscar que nosotros caigamos. Lanza la tentación, y la primera respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue: escrito está, y ya vimos la referencia, se está basando en la Escritura, está usando la espada. Veamos la segunda tentación a la que es sometido nuestro Señor Jesucristo. Esto se encuentra ahí en Mateo 4, versículos del 5 al 7. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Aquí debemos de tomar nota de varias cosas. La primera, insiste Satanás en retarlo a que demuestre que es el Hijo de Dios. Definitivamente Satanás sabía con quién estaba hablando. Sin embargo, este es un reto, y es un reto que normalmente lanzan. Y ustedes, si se fijan, si tú eres cristiano, etcétera, vemos cómo el reto muchas veces va también implícito. Aquí Satanás mismo lo está usando. El segundo punto importante es: Satanás usa la Escritura. ¿Qué es lo que dice Satanás? Satanás le dice, y eso está en el versículo 6, le dice: escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces aquí podemos ver algo interesante. Satanás ataca también usando la Escritura. Pero ojo, Satanás tiende a tergiversar la Escritura. Esto lo vimos en la predicación del domingo pasado, cuando hablábamos de las diferentes estrategias que había usado Satanás para la caída del hombre. Una de ellas era precisamente tergiversar la Escritura, y aquí lo está haciendo. Vamos a ver de dónde se está basando Satanás, o dónde buscaba basar Satanás su argumento. Para esto, vámonos al Salmo 91, versículos 11 y 12. Repito, Salmo 91, 11 y 12. Así dice la palabra de Dios: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, definitivamente Satanás está usando la Escritura, pero al igual que lo hizo en el Edén, en su estrategia para que cayera el hombre, está haciendo una tergiversión de lo que es la Escritura. Y Satanás lo que hace es omitir una parte del pasaje, omitir donde dice en todos tus caminos. Satanás está omitiendo eso, y es muy sutil esa omisión que hace. ¿Por qué? Porque de esa manera parece de haber aquí una promesa que nunca existió. A final de cuentas, lo que dice el Salmo 91, 11 específicamente, vamos a volverlo a leer, dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y después dice: en las manos te llevarán, etc. ¿Y qué le dijo Satanás a nuestro Señor Jesucristo? Le dice: escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Es decir, omite la parte que te guarden en todos tus caminos. Dios nunca ha prometido protección alguna para alguien que se va a meter en algo pecaminoso o prohibido. Aquí la tentación era esa: hacerlo
de hacerlo decir, oye, sabes que pues voy a hacer esto, al fin y al cabo estoy protegido, y no va por ahí la cosa. O sea, Dios nos promete que estaremos protegidos de alguna manera en todos los caminos que nosotros hagamos, pero y en camino pecaminoso, si nosotros lo provocamos, no está garantizada esa protección. Entonces este texto está aplicando erróneamente porque no está utilizando para enseñar, animar, sino para engañar. Entonces recordemos, hermanos, Satanás es un experto en tergiversar la Escritura. Una lección para el creyente entonces es que Satanás y todos los que le siguen pueden citar la Escritura, pero la van a citar con motivos malvados. Y nos pueden tratar de convencer de hacer cosas que nosotros pensamos que no están mal, cosas que nos enredan en palabras y que a final de cuentas van contra el mismo Dios. Es por eso que necesitamos conocer bien la palabra de Dios, conocer la Escritura. Ok, pero vamos a regresar al pasaje que estábamos viendo. Jesús le contesta, escrito está. La base bíblica que usó Jesús se encuentra en Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16. Esto es lo que nos dice el pasaje. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Entonces aquí vemos cómo Satanás ataca tratando de usar la misma espada que está usando Jesús, usándola mal. Pero Jesús lo que hace es repeler el ataque usando la Escritura en forma adecuada. Entonces, de esta manera, la segunda tentación es nuevamente nulificada por nuestro Señor Jesucristo, diciendo, escrito está. Vamos a ver ahora la tercera tentación que tuvo nuestro Señor. Dice así la palabra de Dios. Regresamos al pasaje que estamos viendo, Mateo 4. Ahora vamos a leer de los versículos 8 al 11. Mateo 4, del 8 al 11. Así dice la palabra de Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces aquí en esta tercera tentación vemos que Satanás a lo que está apelando es al deseo de los ojos, al ego. Y esto es algo muy común y es donde mucha gente cae. Yo le preguntaría a usted, ¿qué daría usted por tener fama, poder, riqueza? ¿Qué daría usted por todo esto? ¿Qué están dispuestos otros a dar por eso? Hemos visto, yo creo que todos conocemos historia, gente famosa, que dan lo que sea por estar en la cúspide. Entonces, es fácil, es una tentación muy tentadora realmente, porque cualquiera puede ceder. Ahora, ¿es legítimo el ofrecimiento de Satanás? ¿Satanás realmente puede decir esto o hacer esto? Definitivamente sí puede. Podemos constatarlo, no vamos a leer las citas, pero las voy a dejar aquí de referencia. Juan 12:31 y Juan 16:11, por ejemplo, llaman a Satanás como príncipe de este mundo. Ahora hay que recordar que con la caída del hombre, de cierta forma, lo que es la mayordomía del mundo que tenía Adán en su momento y la humanidad, fue pasada a Satanás. Y es más o menos lo que estamos viendo aquí. A final de cuentas, Satanás tiene poder, Satanás tiene la capacidad de ofrecer esto. Jesús, a la hora de refutar esta tentación, no le dijo, oye, tú no tienes esa capacidad ni nada. Simple y sencillamente se fue por otro camino. Ahora, recordemos otra cosa también. Jesús ya tiene la promesa de que Él estará al frente de todo el mundo eventualmente. Esta promesa la podemos nosotros encontrar en Apocalipsis 11:5. En varios pasajes, pero Apocalipsis 11:5 es uno de ellos. Voy a leer lo que dice Apocalipsis 11:5. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, Jesús, aquí estamos viendo que eventualmente al final de los tiempos,
Él tiene el derecho de poder ser llamado y a gobernar todos los reinos por los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué le ofrece Satanás esto? ¿Por qué le ofrece esta tentación? Es de alguna manera un atajo. Es un atajo, ya que sí, definitivamente Jesús tiene derecho a esto, pero tiene que seguir el camino trazado por Dios. Debe de seguir la voluntad de Dios y conseguirlo. Entonces aquí, hermanos, vale la pena que nos preguntemos, ¿valdría la pena que busquemos atajos en lugar de buscar el plan de Dios para nuestras vidas? A final de cuentas, esta tentación tiene esos dos enfoques que ya habíamos comentado. El primero, que nos ofrece grandes cosas que nos deslumbran, que deslumbrarían a los demás. Y la otra es, muchas veces nos ofrece llegar a donde deberíamos de estar, pero usando un atajo. Tengamos cuidado, porque ni los atajos son buenos, y lo que tenemos que buscar es siempre la voluntad de Dios. Ahora bien, regresemos al pasaje. Jesús responde con la escritura de nuevo. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13. La cita nos dice: a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces, aquí Jesús, a la hora de que le responde, le está respondiendo nuevamente: escrito está, y esa es la referencia bíblica a donde se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo: escrito está. Adicional a esto, tenemos que observar que después le manda al diablo que se vaya, y eventualmente el diablo se va y deja a Jesús en paz. Tenemos que tener presente que de alguna manera nosotros como cristianos tenemos algo similar a nuestro alcance. Esto lo podemos ver en Santiago 4:7. Santiago 4:7 nos dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, no le quitemos partes al pasaje, no hagamos como hace Satanás, omitir partes. Aquí nos dice, lo primero dice, someteos pues a Dios, es decir, estar sometidos a Él, estar bajo su voluntad, estar haciendo su voluntad, estar buscándolo en oración, estar leyendo su palabra, estar sometidos pues a Dios. Segundo paso, resistir al diablo, es decir, si Satanás va a tentarnos y nosotros nos resistimos, estando sometidos a Dios, Satanás huirá de nosotros. Satanás o cualquiera de los demonios o de las personas que le sirvan. Ahora bien, tenemos que tener algo presente. Un gran predicador, el señor Spurgeon, comentó lo siguiente: hagamos lo que hagamos, siempre seremos tentados. Debemos de tener eso en mente. Sin embargo, Dios tuvo un hijo sin pecado, que es Jesucristo, pero nunca tuvo un hijo sin tentación. Es decir, aún Satanás intentaba tentar a Jesús. Es decir, no importa que no haya tenido pecado, la tentación ahí estuvo presente. Pero Jesús, de una u otra manera, estuvo esgrimiendo las armas que tenía a la mano para eliminar o nulificar las tentaciones. Ahora, ¿qué podemos aprender del pasaje que acabamos de leer? Ese pasaje de Mateo 4, del 1 al 11. Podemos sacar algunas deducciones muy rápidas. La primera, Jesús usó un arma que uno puede usar aun cuando está solo. Es decir, Jesús estaba solo. Lo único que hizo fue tomar la espada del Espíritu y usarla para defenderse de las tentaciones. Entonces, no importa que nosotros estemos solos o que estemos con mucha gente, nosotros también podemos usar esa arma para defendernos de la tentación. La segunda, Jesús usó un arma para defender su filiación, es decir, que era hijo de Dios. No lo dice explícitamente, pero en cada una de las cada vez que se defendió de las tentaciones, daba a entender a Satanás que él era el Hijo de Dios, y todo esto lo hizo también a través de la espada del Espíritu.
La tercera, Jesús usó un arma para vencer a la tentación, es decir, se armó de la espada del Espíritu y se defendió, venciendo así la tentación. Cuarto, Jesús usó un arma que fue efectiva, número 1, porque la conocía, número 2, porque la entendía. Es decir, lo que comentábamos en un principio, debemos nosotros de conocer nuestra Biblia, nosotros debemos de conocer nuestra arma. ¿Por qué? Porque de esa manera nos podremos defender, de esa manera podremos usarla para defendernos en contra del maligno. Si no la entendemos, si no la conocemos, es muy probable que se use contra nosotros, como ya vimos que lo intentó hacer aquí en este pasaje Satanás. Entonces, las conclusiones que podemos llegar nosotros son precisamente esas. El arma que usó nuestro Señor Jesucristo fue la espada del Espíritu, es decir, la Biblia. Y para poder esgrimirla adecuadamente, necesitamos conocerla. La invitación entonces, hermanos, es la siguiente. Tenga su Biblia a la mano siempre, como se le invita a hacerlo aquí. Léala, estúdiala y téngala siempre lista. Pasajes en la mente también nos van a ayudar para esto. Y usemos la espada del Espíritu para defendernos y echar por tierra los planes del maligno. Nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Esperemos que esta predicación haya sido de bendición en su vida. Hasta la próxima. Bendiciones. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.